es un trabajo que hemos realizado en el que hemos estudiado diferentes generadores de números aleatorios y hemos realizado ciertas pruebas en ellos con el fin de determinar qué generador de números aleatorios o qué tipo de generadores de números aleatorios pues nos van a dar números aleatorios criptográficamente más seguros. Antes de entrar en faena, me gustaría un poco explicar el contexto en el que se ha realizado este trabajo. Como ya os han anunciado, pues forma parte del proyecto Quantum Based Resistant Architectures and Techniques, que también se denomina CURSA. En concreto, bueno, este proyecto hay gente que trabaja en distintos centros, distintas universidades. Nuestro equipo está en la Universidad Carlos III de Madrid y tenéis aquí a los investigadores principales, que serían Andrés Marín López, Carlos García Rubio, Celeste Campo Vázquez, Daniel Díaz Sánchez y Florina Almenares Mendoza. Hay más gente que trabaja en este proyecto, en particular estamos también Francisco Javier Blanco Romero y yo, Vicente Lorenzo García. En principio, nosotros somos técnicos de apoyo a la investigación. En principio íbamos a dar la charla juntos, finalmente Javier no ha podido venir, así que me encargaré yo de hacerlo. Y nada, comentar que este proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por la Agencia Estatal de Investigación y también por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Así que bueno, quería aprovechar esto para agradecer a quienes nos financian. Y bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de entrar en materia. Un poco tenemos aquí el índice de esta presentación. Vamos a empezar a hablar un poco de diferentes generadores de números aleatorios. Vamos a ver un poco los tests que hemos realizado para determinar cuáles son criptográficamente más seguros o menos seguros. Vamos a hablar un poco también de generación híbrida y finalmente vamos a hablar de un proyecto que estamos llevando a cabo en la actualidad, del que no os podré dar muchos detalles, pero un poco de información podremos compartir. Antes de nada me gustaría comentar por qué estamos interesados en generar números aleatorios, ¿no? Pues bien, esto no es un capricho, sino que estamos interesados en generar números aleatorios porque juegan un papel fundamental pues en diversas ramas, como puede ser la criptografía clásica y cuántica, simulaciones, tecnologías de la información, etc. Dicho esto, ¿qué es un generador de números aleatorios? Bueno, los generadores de números aleatorios muchas veces se denotan por sus siglas en inglés, que sería RNG, y al final son algoritmos o dispositivos que se utilizan para generar secuencias de números que exhiben aleatoriedad. ¿Por qué recurrimos a esta definición tan rebuscada? Pues bien, porque como vamos a ver más adelante, no todos los generadores de números aleatorios generan números aleatorios, sino que algunos de ellos van a generar números que son hasta cierto punto impredecibles o hay ciertas dificultades para predecir dichos números, ¿no? Pero no siempre van a ser aleatorios. Dicho esto, vamos a comentar algunos de los tipos de generadores de números aleatorios que hemos considerado en nuestro trabajo. El primer tipo que vamos a mencionar son los PRNG, que serían las siglas en inglés de Pseudo Random Number Generator. Este tipo de generadores son algoritmos que se utilizan con el fin de generar secuencias de números que parecen ser aleatorias, pero que realmente son predecibles si conocemos una semilla inicial con la que partimos para generar los números aleatorios y el propio algoritmo que utilizamos para generar estas secuencias de números aparentemente aleatorios, ¿vale? Una vez tenemos la definición de PRNG, pues ya empezamos a comprender por qué hemos tenido que recurrir a una definición tan rebuscada cuando hemos hablado de lo que era un generador de números aleatorios, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de generadores de números aleatorios no generan números aleatorios, sino que generan secuencias de números que son relativamente difíciles de predecir. Otro tipo de generador de números aleatorios que hemos considerado son los ZRNG, que de nuevo son las siglas en inglés de
Classical True Random Number Generator. En este caso, se trata de generadores que se basan en procesos físicos que por lo menos hasta la fecha son impredecibles para generar números aleatorios. Claro, ¿cuál es el problema de este tipo de generadores? Que nada nos garantiza que en unos años no se desarrolle algún modelo físico o alguna tecnología que nos permita modelizar estos procesos físicos en los que nos basamos para la generación de números aleatorios y, por lo tanto, su output, digamos, las secuencias o números que generan, no pasen a ser predecibles. Finalmente, el otro tipo de generador de números aleatorios con el que vamos a trabajar son los QRNG, que son las siglas en inglés de Quantum Random Number Generators. En este caso, los números y secuencias de números que generamos con estos generadores sí que son aleatorios porque se basan en principios de la mecánica cuántica que, bueno, lo que nos dicen los físicos es que son realmente aleatorios. No es que no podamos predecirlos, sino que son intrínsecamente aleatorios. Bueno, pues estos son los tipos de generadores con los que vamos a trabajar y ahora vamos a entrar un poquito más en detalles. Bueno, tenemos aquí en esta diapositiva los generadores cuánticos con los que hemos trabajado. Por un lado tenemos el generador cuántico de QSide, FMC 400 QRNG. Por otro lado tenemos el generador de Quantis QRNG PCI Express 240M. Y por otro lado tenemos otro generador de Quantis, que en este caso es un generador QRNG de USB. A pesar de que los tres se basan en principios de la mecánica cuántica para generar las secuencias aleatorias, tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, el primer generador que tenemos aquí, el de QSide, lo que hace, digamos, es generar un haz de luz para el cual vamos a medir la fase con un interferómetro y, bueno, lo que nos dice la mecánica cuántica es que esta fase va a tener una cierta aleatoriedad que vamos a utilizar para generar los números aleatorios. Por otro lado, el generador de Quantis PCI Express lo que va a hacer es, de nuevo, emitir un haz de luz. Este haz de luz va a incidir sobre una serie de sensores y lo que nos dice la mecánica cuántica es que el número de fotones que va a incidir en cada uno de estos sensores va a oscilar aleatoriamente y a partir de estos valores aleatorios vamos a ser capaces de generar números aleatorios. Finalmente, el generador de Quantis USB lo que hace es emitir luz, pero emite la luz fotón a fotón. Estos fotones individuales se hacen pasar por un espejo semitransparente que en principio va a tener la misma probabilidad de reflejar el fotón o de dejar que el fotón le atraviese. De esta forma, un fotón que atraviesa el espejo semitransparente va a generar un 0, un fotón que es reflejado por el espejo semitransparente va a producir un 1 y así vamos a obtener una secuencia binaria que podemos utilizar para generar números aleatorios. Bueno, antes de pasar a la siguiente slide, me gustaría agradecer al Centro de Supercomputación de Galicia, al CESGA, porque nos dio acceso a través de un escritorio remoto al QRNG de QSide, ¿vale? Este no estaba físicamente en nuestro departamento, sino que tuvimos acceso a él gracias al CESGA. Y otra observación que me gustaría hacer es que al final todos estos generadores cuánticos, una vez nos dan los números aleatorios siguiendo estos procesos y otros diferentes, después es necesario llevar a cabo un postprocesado para evitar algunos sesgos que pueden presentar pues debido a que, bueno, que en la teoría todo esto suena muy bien, pero en la práctica son generadores que hay que construir, ¿no? Que, como digo, pueden presentar ciertos sesgos. Vale, estos serían los QRNGs que hemos considerado. Vamos a hablar ahora de generadores de hardware que hemos considerado en nuestras pruebas. Estos se podrían englobar dentro de los ZRNGs que hemos mencionado antes. En concreto, hemos considerado generadores, los generadores de hardware de la Raspberry Pi 4, del SP32 y un chip presente en algunos ordenadores Intel. En este caso, como podéis ver, son 3 generadores de hardware diferentes, pero todos se basan en el mismo principio, que es lo que se conoce como
el ruido térmico. Al final, por los circuitos de estos dispositivos van a pasar electrones. Estos electrones van a producir que haya, al pasar, van a producir que haya ciertas variaciones en la temperatura, y midiendo esta temperatura vamos a obtener valores que nos van a permitir generar números aparentemente aleatorios, debido a que estos procesos por ahora son muy difíciles de predecir. Pasamos ahora a los generadores de software que hemos considerado. Bueno, en primer lugar, hemos considerado las instrucciones dev-random y dev-urrandom de Linux, que bueno, ya se han mencionado, si no me equivoco, en la primera charla esta mañana. Bueno, creo que es conveniente que mencione un poquito cómo funciona la piscina de entropía y las fuentes de entropía en Linux. Bueno, va a ser una visión muy general. Básicamente, en Linux lo que tenemos es que podemos acumular entropía o aleatoriedad a partir de diversas fuentes, como puede ser el teclado, movimientos de ratón, interruptores y otros procesos internos de la CPU. Toda esta entropía o esta aleatoriedad va a acumularse en lo que se conoce como la piscina de entropía de Linux, y podemos acceder a esta piscina de entropía para generar números aleatorios a través de un par de comandos que son dev-random y dev-urrandom. Luego ya, dependiendo de la versión de Linux con la que estemos trabajando, estos comandos van a tener ciertas diferencias. En las últimas versiones realmente bueno, hacen lo mismo, y tenemos garantías de que los números que van a salir van a ser relativamente seguros criptográficamente hablando. Otros generadores de software que hemos considerado pues son estos comandos de las librerías wolfSSL y OpenSSL, que seguramente para la mayoría de personas aquí pues, os resulten familiares. Son librerías que presentan implementaciones de algunos protocolos criptográficos, como puede ser TLS o DTLS, y tienen también sus propias funciones para generar números aleatorios. Bueno, por lo menos en el caso de Linux también recurren a la piscina de entropía que hemos mencionado, pero bueno, tienen un postprocesado distinto, y es por eso que valía la pena también incluirlos en nuestro estudio. Vale, estos serían los generadores de números aleatorios que hemos considerado en nuestras pruebas, y vamos a pasar a hablar ahora de los tests que hemos realizado para evaluar su calidad. Bueno, para muchos de vosotros estos tests pues serán conocidos porque son relativamente estándar en la literatura. Por un lado, hemos realizado tests estadísticos, y para ello nos hemos basado en la publicación especial 922 del NIST. Hemos realizado también tests de entropía. Para ello también hemos recurrido a una publicación especial del NIST, en este caso a la 980b. Y finalmente hemos realizado tests de aleatoriedad algorítmica, y más en concreto hemos recurrido al test de normalidad de Borel. Y bueno, casi todas las personas aquí sabrán lo que es el NIST, pero por si acaso lo digo, es el National Institute of Standards and Technology, que es un instituto de los Estados Unidos que es, bueno, se considera una de las mayores autoridades en lo que se refiere a tecnologías de la información. Bueno, pues ahora que ya conocemos los generadores de números aleatorios con los que hemos trabajado y tenemos aquí los tests que hemos realizado, vamos a entrar un poco más en detalles en relación a los resultados que hemos obtenido, y también vamos a hacer una pequeña descripción de en qué consisten estos tests que acabo de mencionar. Vale, tenemos en esta diapositiva los tests estadísticos del NIST. Lo que pretendemos determinar al aplicar los tests estadísticos del NIST es si una muestra determinada puede asumirse que está uniformemente distribuida. Para ello se realizan 188 subtests que podemos englobar en 15 tests que aparecen aquí en esta tabla. Y aunque algunos de estos tests son complicados y llevaría un tiempo explicar en qué consisten,
Hay otros que os puedo explicar ahora sin ningún problema. Por ejemplo, uno de los tests que se realiza es contar el número de ceros. Bueno, si tenemos secuencias binarias, ¿no? Lo que se hace es contar el número de ceros que hay en la secuencia y el número de unos que hay en la secuencia. En principio, lo que esperaríamos, si la distribución es uniforme, es que haya el mismo número de ceros y el mismo número de unos, ¿no? Esto que se puede hacer bit a bit, también se puede hacer para secuencias de mayor tamaño, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una secuencia de 8 bits, es decir, si tenemos un byte, pues vamos a ver si un byte en concreto aparece el número de veces que podríamos esperar en una secuencia si esta estuviese distribuida uniformemente. Otro tipo de test que se hacen, por ejemplo, es estudiar rachas. Es decir, si tenemos una secuencia de 1000 bits, los 500 primeros son ceros, los 500 que vienen después son unos, pues aunque tengamos el mismo número de ceros y unos, esto no parece ser muy aleatorio, ¿no? Pues este tipo de cosas también se miden con los tests estadísticos del NIST. Dicho esto, las pruebas que nosotros hemos realizado han consistido en considerar 100.000 secuencias binarias para cada generador de números aleatorios y cada una de estas secuencias tenía 125 kilobytes. Y a estas secuencias les hemos aplicado estos tests estadísticos del NIST. En esta diapositiva tenemos los resultados. Bueno, estas dos tablas son complementarias. En la tabla de la izquierda tenemos los tests que ha pasado, el número de tests que ha pasado cada generador, y en la tabla de la derecha tenemos el número de tests que ha suspendido. Si atendemos al número de tests que ha pasado cada generador, teniendo en cuenta que hay 188, si consideramos los subtests, pues no se aprecia mucha diferencia. Si echamos un vistazo a la tabla de la derecha, en la que tenemos los tests que ha suspendido cada generador, bueno, ya sí podemos obtener cierta información. Podemos ver que el generador PCI Express, sin pasar por el postprocesado que he mencionado antes, suspende más tests que otros generadores. Podemos ver también que el generador de software de OpenSSL, en concreto de una versión de OpenSSL que se demostró que tenía ciertas vulnerabilidades, también suspende algún test más. Pero bueno, en general no podemos, a través de estas pruebas no llegamos a una conclusión muy firme en relación a qué tipo de generador de números aleatorios es mejor. Entonces vamos a pasar a los siguientes, que serían los tests de entropía. Antes de nada voy a definir lo que es la entropía mínima de una variable aleatoria. La entropía mínima de una variable aleatoria al final se define por esta fórmula que tenemos aquí. Sería menos el logaritmo del máximo de las probabilidades que puede tener esta variable aleatoria. Bueno, en concreto esta fórmula sería para variables aleatorias discretas. Y lo que hacen los tests de entropía de la publicación especial 980b del NIST es intentar estimar la entropía mínima de un generador de números aleatorios a partir de secuencias apropiadas. Lo que hemos hecho nosotros ha sido considerar 100 muestras de tamaño 1 megabyte para cada generador de números aleatorios. Y los resultados que hemos obtenido se pueden observar en esta diapositiva. Al igual que ocurría con los tests estadísticos del NIST, pues vemos que todo es bastante homogéneo, todo es bastante uniforme. En principio no podemos decir rotundamente que el output de un generador cuántico sea mejor que el output de un generador de software, etc. Bueno, a pesar de que no podemos dar una respuesta muy firme a esta pregunta, una cosa que sí que hemos observado es que si nos quedamos con el valor más bajo que hemos obtenido en nuestros tests para cada generador, sí que hay una tendencia a que los generadores de software no bajen demasiado, no nos den unos valores demasiado bajos para la entropía mínima. Bueno, esto en principio podría parecer antiintuitivo, ¿no? Porque lo que espera todo el mundo es que los generadores cuánticos pues, funcionen mejor, ¿no? Pero realmente las diferencias son tan pequeñas que tampoco podemos llegar a una conclusión firme. Bueno, si nos fijamos podemos ver que estamos trabajando con entropías por byte, o sea que vamos a obtener un valor entre 0 y 8 y tenemos que todos estos valores coinciden hasta el primer número decimal. Entonces, bueno, al final esta observación tampoco parece muy contundente.
Vamos a pasar ahora a los test de Borel y para ello vamos a hablar un poquito de lo que es la aleatoriedad algorítmica. La aleatoriedad algorítmica nos va a dar información sobre la compresibilidad de una secuencia. En principio, cuanto más fácil de comprimir sea una secuencia, menos aleatoriedad va a presentar. Y esto es lo que vamos a estudiar con los test de normalidad de Borel, ya que la normalidad de Borel es una condición necesaria para que haya aleatoriedad algorítmica. En este caso, las pruebas que hemos hecho han consistido en 100 muestras de tamaño 2 por 10 elevado a la 23 bytes, y esto lo hemos hecho para cada generador de números aleatorios. Los resultados los tenemos aquí. De nuevo, todos los generadores han presentado unos resultados bastante uniformes, bastante homogéneos, y no podemos llegar a una conclusión firme en relación a la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿no? De si los generadores cuánticos, en general, su output va a resultar criptográficamente más seguro o no. Vamos a hablar un poquito ahora de generación híbrida. Bueno, este término, la palabra híbrida, ya ha aparecido también en la ponencia anterior. Básicamente consiste en combinar tecnologías cuánticas con tecnologías clásicas, ¿no? Y a la hora de generar números aleatorios, ¿por qué es interesante? Bueno, por un lado, porque depender de una única fuente de entropía, incluso si esta es fiable, puede dar lugar a fallos. Y por otro lado, porque los QRNGs tienen ciertas desventajas, a pesar de considerarse más seguros. Por un lado, suelen generar los números aleatorios más lentamente que otros generadores, y por otro lado, en ocasiones pueden resultar más caros que otros generadores. Dicho esto, ¿cuáles son algunas formas de hibridación a la hora de generar números aleatorios? Bueno, tal vez la más sencilla consiste en generar secuencias binarias tanto con un QRNG como con un generador de números aleatorios de otra naturaleza, como puede ser un generador de números pseudoaleatorios. Una vez tenemos estas secuencias binarias, podemos hacer XOR de estas secuencias y vamos a obtener una nueva secuencia de números aleatorios que, en principio, va a ser, como mínimo, tan aleatoria como la fuente más aleatoria de las dos que hemos considerado. Otra opción es recurrir a esta herramienta de Linux, por lo menos, que se llama RNG Tools y que permite combinar entropía de distintas fuentes. Permite combinar entropía de las fuentes que ya de partida tiene nuestro equipo junto con otras que añadamos que pueden ser de naturaleza cuántica. Una ventaja de este método es que la velocidad de generación de números aleatorios no se va a ver afectada. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito del trabajo que estamos haciendo en la actualidad. Como los test que hemos hecho hasta ahora no nos han dado resultados muy concluyentes, hemos intentado aplicar otro enfoque. Este enfoque consiste en entrenar algoritmos de Machine Learning con el output de diferentes generadores de números aleatorios con el objetivo de que predigan el bit o conjunto de bits que siguen a una determinada secuencia. Y bueno, lo que hemos observado y lo que bueno, también aparece en algunos artículos en la literatura es que esta predictibilidad que vamos a obtener con los algoritmos de Machine Learning está correlacionada con la entropía del generador. Podemos verlo en esta gráfica, ¿no? En la que hay una cierta tendencia a que cuando la entropía aumenta, la predictibilidad que vamos a obtener con estos algoritmos disminuye. Bueno, a pesar de que esto es conocido, ¿no? Esta relación entre entropía y predictibilidad, al final esta correlación va a depender de muchos factores, ¿no? Como el tamaño de la base de datos de entrenamiento del algoritmo que consideremos, del propio algoritmo de Machine Learning que estemos considerando, del número de parámetros que tenga este modelo. Y por lo tanto, esto despierta una serie de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿debería utilizarse la probabilidad de predicción a partir de un algoritmo de Machine Learning para estimar la entropía? Otra pregunta que puede surgir es, dado un generador de números aleatorios con alta entropía, ¿hay una cota superior a la probabilidad de predicción que nos va a dar un algoritmo de Machine Learning? Pues bien, estas preguntas y otras es lo que estamos intentando responder en el trabajo que estamos realizando en el momento y que si todo sale bien, pues conseguiremos enviar para publicación el mes que viene.
Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. No sé si habrá tiempo para alguna pregunta. Gracias. Gracias, Vicente Lorenzo, por esta interesantísima intervención. Sí que tenemos un par de preguntas y hay tiempo suficiente. De hecho, vamos fenomenal de tiempo hoy. La primera sería, nos dicen, a la vista de los resultados, ¿es económica o funcionalmente rentable, pregunta complicada, el uso de los generadores cuánticos? Bueno, claro, o sea, ocurren varias cosas. Por un lado, nuestro estudio se ha basado en el output de estos generadores cuánticos, ¿no? Entonces, a nivel de output no hay grandes diferencias, como hemos podido observar, pero sí que es verdad que si con algún tipo de ataque pudiese obtenerse la semilla de un generador de software, pues digamos, los números aleatorios que nos dé ese generador de software ya no van a ser impredecibles, ¿no?, para esta persona que tiene la semilla. Entonces, por ese lado sí que sería más seguro un generador cuántico, ¿no? Económicamente, pues no sé bien qué decir. Depende. ¿Cómo se pueda cuantificar el daño, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que se pueden encontrar en la literatura algunas soluciones, como puede ser acceder a través de la nube a generadores cuánticos, ¿no? Pues igual que hemos hecho nosotros con el CESA, ¿no?, que nos han dejado que utilicemos su generador cuántico, pues ese tipo de soluciones también podrían desarrollarse, ¿no?, y ser una alternativa. Desde luego mucho más económica y más efectiva, ¿no? En la línea de lo que se comentaba antes de reutilizar todo este tipo de recursos cuánticos que no son baratos. Pues además de agradecerte la ponencia, hay otro participante nos pregunta ¿cómo de útiles son los QRNGs en entornos IoT? Claro, en entornos IoT, los que tenemos recursos más limitados, pues tal vez la solución pasaría de nuevo por tener acceso a algún generador cuántico a través de la nube, ¿no? Porque, claro, podría consumir rápidamente los recursos de este dispositivo y no ser lo más adecuado. Porque por portabilidad o por tamaño, quiero decir, hay muchas restricciones, bueno, las habituales, no hay restricciones. Claro, bueno, yo creo que probablemente se puedan crear generadores cuánticos de tamaño pequeño, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que, vamos, si no existen ya tecnologías, se desarrollarán en breve, ¿no? Yo pienso más a nivel de recursos. De recursos, ¿no? De batería, por ejemplo, ¿no? Y cosas de ese estilo. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta en sala adicional. Veo ahí una mano levantada. Recuerdo de nuevo que a través de la aplicación Jornadas STIC, que está tanto en el Apple Store como en Google Play, pueden hacernos llegar todo tipo de preguntas y comentarios y quizás es la forma más ágil luego de trasladarlas a los ponentes. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Una pregunta respecto a lo que viene a ser... hablar con eco me raya mucho, perdón. ¿Realmente todo lo que decimos que es cuántico realmente es aleatorio o simplemente no lo conocemos todavía la forma de descubrirlo? Claro. Bueno, claro, al final esto nos puede meter un poco en una discusión filosófica, ¿no? Sí. Pero lo que nos dicen las teorías físicas acerca de la mecánica cuántica en la actualidad es que fenómenos que suceden a nivel cuántico son realmente aleatorios. Es decir, no es que no tengamos las herramientas para medirlos, es que realmente son aleatorios, ¿no? Ya veremos en el futuro, pero bueno, muchas gracias. Nada. Gracias por la pregunta. No sé si hay alguna más ahora mismo. Todavía tenemos un poco de tiempo. Hola, gracias Vicente por la presentación. Mi pregunta está relacionada con la primera charla de hoy sobre la certificación, donde había en parte de la metodología un apartado dedicado a RNGs. ¿Cómo de cerca estamos de que un QRNG sea certificado por CCN, AIS o NIST? ¿Y cuáles, si no estamos ahí ya, cuáles son las principales limitaciones? Gracias. Vale. Vamos, la tecnología de los QRNGs está bastante desarrollada y, vamos, ya algunos de los modelos con los que hemos trabajado, por ejemplo, ya estaban certificados por el NIST, si no me equivoco. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, que todavía tenemos algo de tiempo.
Bien, pues parece que no es así. Vamos a hacer un pequeño receso. Muchísimas gracias, Vicente. Ha sido una ponencia muy interesante.